Volví a casa porque olvidé mi celular. Abrí la puerta despacio y escuché a mi esposa en el dormitorio hablando por teléfono con voz que nunca había oído antes. Tranquilo, amor. Él no sabe nada. Esta noche sale de viaje. Ven a las 10 de la noche. Tengo las llaves del apartamento listas para ti. En ese momento, 23 años de matrimonio se convirtieron en cenizas. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Javier Ruiz Morales. Tengo 52 años y trabajo como arquitecto senior en una firma de construcción de edificios residenciales en Madrid. Durante 23 años y 7 meses, creí tener un matrimonio sólido con Beatriz Moreno Sanz, mi esposa de 48 años, decoradora de interiores. Teníamos un hijo, Marcos, de 26 años, estudiante del último semestre de un máster en administración de empresas. Aquella mañana del martes, 14 de mayo de 2024, salí de casa exactamente a las 7 de la mañana como siempre. Tenía una reunión crucial con inversores japoneses a las 9:30. Un contrato de 600.000 euros dependía de esa presentación. Llevaba mi maletín con los planos revisados, mi portátil y toda la documentación necesaria. Beatriz todavía dormía cuando cerré la puerta de nuestro apartamento en el barrio de Chamberí. El metro iba repleto como todas las mañanas. Me apreté entre la multitud de la línea 10, revisando mentalmente los puntos clave de mi presentación. Fue exactamente a las 7:22, entre las estaciones de Gregorio Marañón y Alonso Martínez, cuando metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, buscando el teléfono para revisar los correos de última hora. El bolsillo estaba vacío. Palpé el otro bolsillo. Nada. Revisé el maletín con desesperación. El celular no estaba. Sentí una punzada de pánico. Todo mi trabajo estaba sincronizado en ese dispositivo. Contactos de clientes, accesos a plataformas de diseño, autenticación bancaria. Pero más importante aún, necesitaba ese teléfono para la presentación. Los inversores japoneses me enviarían confirmaciones de última hora. Bajé en la siguiente estación Alonso Martínez, tomé el metro en dirección contraria. Maldije entre dientes. La reunión era en menos de 2 horas y media, pero si me apresuraba podría volver a casa, recoger el celular y llegar justo a tiempo. Recordé haberlo dejado cargando en la mesita de noche. Una estupidez. 28 años trabajando y jamás había olvidado algo tan importante. El trayecto de regreso se me hizo eterno. Cada parada, cada segundo perdido aumentaba mi ansiedad. Finalmente, llegué a mi estación a las 7:43. Corrí por las calles todavía tranquilas de Chamberí. Subí las escaleras de nuestro edificio de 5 plantas sin esperar el ascensor. Vivíamos en el 4.º piso. Llegué sin aliento. Metí la llave en la cerradura con cuidado, intentando no hacer ruido para no despertar a Beatriz si todavía dormía. La puerta se abrió silenciosamente. El apartamento estaba en penumbra, las cortinas del salón todavía cerradas. Di 2 pasos hacia el interior y entonces la escuché. La voz de Beatriz venía del dormitorio. Hablaba por teléfono, pero no era su voz normal. Era un tono que nunca le había escuchado. Suave, íntimo, coqueto. Me quedé paralizado en el pasillo. Tranquilo, amor. Él no sabe nada de nosotros, decía mi esposa con una risa suave que me atravesó como un cuchillo. Ya te dije que esta noche sale de viaje a Barcelona por 3 días. Es el momento perfecto. Me apoyé contra la pared del pasillo, incapaz de moverme. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Ven a las 10 de la noche, cariño. Para esa hora ya habrá salido hacia el aeropuerto. Tengo las llaves del apartamento listas para ti. Podremos estar juntos todo el fin de semana sin preocupaciones. Silencio. Beatriz escuchaba a la persona al otro lado. Luego se rió de nuevo. Esa risa cómplice que creí que era solo para mí. Yo también te extraño, Gonzalo. Estas 2 semanas sin verte han sido una tortura, pero ya falta poco. Tengo vino, preparé tu comida favorita y... bueno, ya sabes lo demás. Gonzalo. El nombre resonó en mi cabeza,
Gonzalo Vega Torres, el socio comercial de Beatriz, el hombre de 44 años con quien ella había abierto la empresa de decoración de interiores hacía 16 meses. El negocio que yo había financiado con 180.000 euros de mis ahorros. Permanecí inmóvil en el pasillo, con la espalda pegada contra la pared fría. Cada palabra que salía del dormitorio era un golpe directo al estómago. Sentía náuseas. Mis manos temblaban y tuve que apretar los puños para controlarlas. No, no te preocupes, continuó Beatriz con esa voz melosa que ahora me resultaba repugnante. Javier nunca sospecha nada. Está tan metido en sus proyectos y reuniones que apenas me mira. Anoche estuvo hasta las 11 trabajando en esos planos aburridos. Ni siquiera cenó conmigo. Cerré los ojos con fuerza. Era verdad. Anoche había trabajado hasta tarde en los diseños para la presentación de hoy. Había comido un sándwich en mi despacho mientras ella veía televisión en el salón. Cuando terminé, Beatriz ya se había ido a dormir. El apartamento será completamente nuestro desde las 10 hasta el domingo por la noche. Escuché que decía: 3 días enteros, mi amor. Podemos quedarnos en la cama todo el sábado si queremos. Pediremos comida a domicilio, veremos películas, haremos todo lo que no podemos hacer cuando él está aquí. Hubo otra pausa mientras escuchaba la respuesta de ese hombre, de Gonzalo, el tipo al que había estrechado la mano docenas de veces, el tipo que venía a cenar a nuestra casa, el tipo que me llamaba amigo mientras me servía vino en mi propia mesa. Sí, ya sé que es arriesgado, pero eso lo hace más emocionante, ¿no crees?, rió Beatriz. Su risa sonaba juvenil, enamorada. Además, ya llevamos 14 meses con esto. Si fuera a descubrirlo, ya lo habría hecho. Es demasiado confiado, demasiado ingenuo. Cree que nuestro matrimonio es perfecto. 14 meses, más de un año. Mientras yo trabajaba 70 horas semanales para mantener nuestro nivel de vida, para pagar su empresa, para financiar el máster de nuestro hijo, ella estaba con otro hombre. 14 meses de mentiras, de besos falsos, de te amo, vacíos. Trajiste las llaves que te di la última vez, ¿verdad? Las del portal y del apartamento. No quiero que tengas que llamar al timbre. Entra directamente. Estaré esperándote con algo especial puesto. Algo especial puesto. La lencería que yo le había regalado por nuestro aniversario hace 3 meses. 540 euros en un conjunto de seda italiana que compré pensando que le daría una sorpresa romántica. Ella apenas lo había usado conmigo. Es demasiado elegante para estar en casa, me había dicho. Ahora entendía para quién lo estaba guardando. Mi mente funcionaba en 2 niveles simultáneos. Una parte de mí quería entrar en ese dormitorio, arrancarle el teléfono de las manos y gritarle todas las palabras que se agolpaban en mi garganta. Quería verla asustada. Quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo sentía en ese instante. Pero otra parte de mí, la parte racional que había construido una carrera basada en planificación meticulosa y ejecución precisa, me decía que esperara, que observara, que reuniera información antes de actuar. Las emociones nublan el juicio. Los arquitectos sabemos que la estructura más sólida requiere tiempo y cálculos exactos. Tengo que colgar, cariño, susurró Beatriz. Voy a darme una ducha y prepararme para ir al estudio. Esta tarde tengo reunión con los clientes del proyecto de Pozuelo, pero no dejaré de pensar en esta noche. Te amo, Gonzalo, te amo tanto. Escuché el sonido distintivo de un beso enviado por teléfono. Luego silencio. Los pasos de Beatriz se dirigieron hacia el baño. El agua de la ducha comenzó a correr. Me moví con cuidado extremo. Entré al dormitorio con pasos de ladrón en mi propia casa. La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas. Sobre la mesita de noche del lado de Beatriz estaba su móvil. Del otro lado, en mi mesita, estaba el mío, exactamente donde lo había dejado conectado al cargador. Lo tomé con mano temblorosa. La pantalla se iluminó mostrando 17 notificaciones de correos electrónicos de trabajo. En otra circunstancia, me habría estresado por cada mensaje sin leer. Ahora me parecían completamente irrelevantes. Salí del dormitorio, crucé el salón,
Abrí la puerta de entrada milímetro a milímetro para que no hiciera ruido. El agua de la ducha seguía corriendo. Beatriz tarareaba una canción. Sonaba feliz. Cerré la puerta tras de mí y bajé las escaleras como autómata. Mis piernas se movían por inercia mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Salí del edificio a las 8:07 de la mañana. El aire fresco de mayo me golpeó el rostro, pero no sentí alivio. Caminé sin rumbo fijo durante varios minutos. La gente pasaba a mi lado apresurada, con sus rutinas matutinas, sus preocupaciones cotidianas. Nadie notaba que el hombre en traje gris que caminaba entre ellos acababa de ver su vida desmoronarse. Encontré una cafetería pequeña en la esquina de la calle Almagro. Entré. El olor a café recién hecho y bollería me revolvió el estómago. Me senté en una mesa del fondo, lejos de la ventana. «¿Qué va a tomar?», preguntó una camarera joven de unos 20 años. «Café solo», respondí con voz que no reconocí como mía. Ella asintió y se alejó. Puse el móvil sobre la mesa. Lo miré fijamente. Dentro de ese dispositivo estaban todos mis contactos profesionales, mi agenda, los códigos de acceso a proyectos millonarios. Había vuelto a casa solo por este objeto. Y en cambio, había descubierto que mi matrimonio era una farsa. Llamé a mi secretaria desde esa cafetería. Le dije que había surgido una emergencia familiar y que reprogramara la reunión con los japoneses para la próxima semana. 28 años de reputación intachable me daban ese crédito. Ella no hizo preguntas. Pasé el resto de ese martes en un estado de shock controlado. Volví al apartamento a las 6 de la tarde. Beatriz estaba preparando la cena, radiante, maquillada como si fuera a una gala. Llevaba un vestido negro que no le había visto antes. «¿Qué tal la reunión con los japoneses?», preguntó mientras picaba verduras. Su actuación era impecable. «Bien, muy productiva», mentí. Las palabras salían automáticas mientras mi mente trabajaba en otra frecuencia completamente diferente. «Me alegro, cariño. Oye, recordé que hoy sales para Barcelona, ¿verdad? ¿A qué hora es tu vuelo?» «A las 9:30. Debo salir de aquí a las 8». Beatriz asintió con expresión de comprensión perfectamente fingida. «Te prepararé algo ligero entonces. ¿Sándwiches está bien?» Cenamos en silencio tenso que solo yo percibía. Cada bocado me costaba trabajo tragarlo. La observaba mientras comía, buscando señales que había ignorado durante 14 meses. ¿Cómo no lo vi antes? Los mensajes que borraba rápidamente cuando yo entraba a la habitación, las llamadas que atendía en el balcón, las noches que llegaba tarde del estudio con excusas de reuniones con clientes. A las 8 en punto, tomé mi maleta que había preparado días atrás. Beatriz me besó en la mejilla con afecto ensayado. «Que tengas buen viaje. Nos vemos el domingo». «Cuídate», respondí, y salí. Pero no fui al aeropuerto. Tomé un taxi directamente al Hotel Silk en Puerta América, a 15 minutos de nuestro apartamento. Pagué 3 noches por adelantado en efectivo. Habitación 312. Desde la ventana podía ver la ciudad iluminada, indiferente a mi catástrofe personal. Durante 3 días permanecí encerrado en esa habitación pensando. Comí poco, dormí menos. El viernes por la mañana tomé una decisión. No confrontaría a Beatriz hasta tener pruebas irrefutables. No me dejaría llevar por la rabia. Necesitaba información. Necesitaba saber exactamente con qué estaba tratando. El lunes siguiente, después de regresar de Barcelona, busqué en Internet servicios de investigación privada en Madrid. Encontré varios, pero uno captó mi atención. Ortega Investigaciones Privadas, especializado en infidelidades matrimoniales y fraudes. La página web mostraba credenciales impresionantes. Llamé ese mismo lunes a las 10 de la mañana desde mi oficina. «Ortega Investigaciones, buenos días», contestó una voz masculina grave. «Buenos días. Necesito contratar servicios de investigación. Es un asunto personal». «Entiendo perfectamente, señor. ¿Podría venir a la oficina? Está en la calle Serrano, número 83, tercera planta». 2 horas después estaba sentado frente a Félix Ortega Díaz, un hombre de 55 años, con cabello gris y mirada que transmitía experiencia en tragedias humanas. Su despacho era discreto pero profesional.
Cuénteme su situación, señor Ruiz, dijo después de que le diera mi nombre. Le narré todo, las palabras que escuché, el nombre de Gonzalo, los 14 meses que ella mencionó. Félix tomaba notas en una libreta, asintiendo ocasionalmente. ¿Qué necesita saber exactamente?, preguntó cuando terminé. Todo. Quiero saber cada detalle. ¿Cuándo se ven? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia? Quiero fotografías, grabaciones si es posible. Necesito pruebas que resistan cualquier cuestionamiento. ¿Sospecha que hay más involucrado además del adulterio? La pregunta me detuvo. No lo había considerado. ¿Cómo qué? En mi experiencia, cuando hay negocios de por medio, especialmente negocios que usted financió, a veces el romance es solo parte del cuadro. Sugiero investigar también los movimientos financieros de la empresa de su esposa. Sentí un vacío en el estómago. Hágalo. Investigue todo. Mis honorarios son 150 € la hora más gastos. Este tipo de investigación suele tomar entre 2 y 4 semanas. Calculo unos 6.000 € aproximadamente. Adelante. Le transferiré 3.000 ahora mismo como anticipo. Félix extendió su mano. Se la estreché. Le mantendré informado cada 72 horas. Y señor Ruiz, prepárese. Lo que encuentre podría ser peor de lo que imagina. No tenía idea de cuánta razón tenía. Las primeras 72 horas fueron las más largas de mi vida. Seguí mi rutina normal. Oficina, proyectos, reuniones. Por las noches volvía a casa, donde Beatriz actuaba como esposa devota. Cenábamos juntos, veíamos televisión. Ella comentaba detalles de su día en el estudio de decoración. Yo asentía, sonreía, respondía con monosílabos. El jueves de esa primera semana, Félix me llamó. Tenemos confirmación. Su esposa se reúne con el señor Vega 3 veces por semana en promedio. Martes y jueves en un apartamento en Malasaña que él alquila bajo nombre de su empresa. Los viernes almuerzan juntos en el restaurante La Candela, Restó en Chamberí. ¿Fotografías? Se las enviaré por correo cifrado en 1 hora. Las imágenes llegaron puntualmente. Beatriz y Gonzalo entrando al edificio de Malasaña tomados de la mano, besándose en la puerta. Gonzalo con su brazo alrededor de la cintura de mi esposa. En el restaurante, los dos riendo, ella tocándole la cara con ternura. Cada foto era una puñalada, pero las guardé todas metódicamente en una carpeta digital. 2 semanas después del inicio de la investigación, Félix me citó nuevamente en su oficina. Su expresión era sombría. Señor Ruiz, encontramos algo en los registros financieros de Moreno Diseños Interiores. Abrió su portátil y giró la pantalla hacia mí. Mostró extractos bancarios, transferencias, documentos contables. Durante los últimos 14 meses, su esposa y el señor Vega han desviado 93.000 € de la empresa a una cuenta conjunta que abrieron en marzo del año pasado. Los fondos están registrados como gastos operativos y pagos a proveedores, pero los proveedores no existen. Son empresas fantasma. La habitación pareció inclinarse. 93.000 €. De los 180.000 que usted invirtió inicialmente, el resto está en activos legítimos de la empresa. Mobiliario, inventario, cuentas por cobrar. ¿Para qué quieren ese dinero? Félix sacó otro documento. Encontré solicitud de préstamo comercial a nombre de ambos. Planean abrir un segundo local de decoración, pero completamente independiente, sin su participación. Usarán los 93.000 como capital inicial. No era solo adulterio, era robo, conspiración. Estaban construyendo un futuro juntos con mi dinero, mientras yo trabajaba como un idiota para mantenerlos a flote. Hay algo más, dijo Félix con voz cautelosa. Algo que descubrí hace 2 días y quería verificar antes de informarle. Alcé la vista de los extractos bancarios que todavía sostenía entre mis manos temblorosas. ¿Qué puede ser peor que esto? El investigador sacó su teléfono móvil y deslizó el dedo por la pantalla buscando algo específico. Cuando lo encontró, giró el dispositivo hacia mí. La imagen mostró una terraza de restaurante. 3 personas sentadas alrededor de una mesa. Beatriz, Gonzalo y una tercera persona que reconocí inmediatamente.
Mi hijo Marcos. Esta fotografía fue tomada el miércoles pasado en el restaurante Casa Mono en Lavapiés. Hora, 2:15 de la tarde. Permanecieron allí durante casi 3 horas. Observé la imagen con incredulidad. Los tres reían. Gonzalo tenía su brazo sobre el respaldo de la silla de Beatriz. Marcos levantaba una copa de vino en lo que parecía un brindis. No era un encuentro casual o accidental. La familiaridad entre ellos era evidente. Podría ser solo un almuerzo de negocios, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Marcos a veces ayuda a su madre con temas administrativos de la empresa. Félix deslizó hacia la siguiente imagen. Misma terraza, diferente ángulo. En esta fotografía, Beatriz y Gonzalo se besaban mientras Marcos miraba hacia otro lado con expresión aburrida, como si aquello fuera tan normal que ni siquiera merecía su atención. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Hay 6 fotografías más de ese mismo día. En todas, su hijo demuestra total conocimiento y aceptación de la relación entre su madre y el señor Vega. ¿Cuánto tiempo lleva Marcos sabiendo? Eso no lo puedo determinar con certeza, pero conseguí acceso a las cámaras de seguridad del edificio en Malasaña donde se reúnen. Su hijo visitó ese apartamento en 4 ocasiones durante los últimos 8 meses. La primera vez fue el 22 de septiembre del año pasado. 8 meses. Marcos había sabido de la traición de su madre durante 8 meses y nunca me dijo una palabra, ni una señal, ni una advertencia. Mientras yo trabajaba para pagar su máster de 28.000 euros, mientras le daba dinero para sus gastos, mientras cenábamos juntos los domingos, él guardaba silencio sobre la destrucción de nuestra familia. Necesito hablar con alguien que pueda confirmar esto, dije levantándome bruscamente. Alguien cercano a Marcos. 2 horas después estaba sentado en un bar cerca de la universidad con Roberto Sánchez Gil, el padre de Andrés, el mejor amigo de Marcos desde la secundaria. Roberto era contador, teníamos 49 años, habíamos compartido incontables cenas familiares durante la última década. «Javier, te veo terrible. ¿Qué sucede?», preguntó Roberto al verme llegar con aspecto descompuesto. No tenía energía para rodeos. «¿Sabías que Beatriz tiene un amante?». Roberto palideció. Su silencio fue toda la respuesta que necesité. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?». «Javier, yo...». «¿Cuánto tiempo, Roberto?». Suspiró profundamente. «Andrés me lo contó hace unos 6 meses. Marcos se lo había dicho a él. Quise decírtelo, te juro que quise, pero Andrés me suplicó que no me metiera. Dijo que Marcos le había hecho prometer silencio». Las manos me temblaban tanto que tuve que entrelazar los dedos sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué Marcos protegería a su madre en algo así? Roberto miró hacia su cerveza sin tocarla. Según lo que Andrés me contó, Beatriz convenció a Marcos de que trabajabas demasiado, que no le prestabas atención, que ella se sentía sola y abandonada. Aparentemente le dijo que Gonzalo la hacía feliz de una manera que tú ya no podías. Cada palabra era un martillazo. Y Marcos lo aceptó, lo justificó. Es su madre, Javier. Los hijos siempre van a ponerse del lado de quien les cuente la historia primero, especialmente si esa historia los hace sentir menos culpables por guardar el secreto. ¿Qué más sabes? Roberto dudó, claramente debatiendo internamente cuánto revelar. Finalmente habló. Marcos les ha prestado dinero. No sé cuánto exactamente, pero Andrés mencionó que tu hijo invirtió parte de sus ahorros en el nuevo proyecto de decoración que Beatriz y ese tipo planean abrir. El mundo se detuvo. Marcos invirtió en el negocio que están montando con mi dinero robado. No sabía que habían robado dinero. Dios mío, Javier, lo siento tanto. Salí de ese bar sintiéndome como un hombre que acababa de descubrir que vivía en una casa construida sobre arenas movedizas. No solo había perdido a mi esposa, había perdido a mi hijo también. Esa noche llegué a casa pasadas las 10. Beatriz ya dormía. Marcos no vivía con nosotros desde hacía 2 años. Tenía su propio apartamento cerca de la universidad que yo pagaba. 1.200 euros mensuales de alquiler más 600 de manutención. Me senté en el salón a oscuras durante horas.
Recordé cuando Marcos tenía 6 años y se cayó de la bicicleta en el retiro. Se raspó ambas rodillas. Lloró tanto que pensé que se había roto algo. Lo cargué en brazos hasta el coche. Lo llevé a urgencias. No era nada grave, solo raspaduras, pero él me abrazó el cuello durante todo el camino a casa diciendo: «Gracias, papá». Recordé sus graduaciones, su primer día de universidad, la vez que lo ayudé a prepararse para un examen imposible de matemáticas hasta las 3 de la madrugada. Las veces que lo defendí cuando se metía en problemas, y ahora ese mismo niño, ese joven hombre de 26 años, había decidido que mi esposa merecía su lealtad más que yo. Había elegido proteger el adulterio de su madre. Peor aún, había invertido dinero en el futuro que ella planeaba construir con su amante. La traición de Beatriz dolía, pero la traición de Marcos me destrozaba de una manera que no tenía palabras para describir. Al día siguiente, llamé nuevamente a Félix. «Necesito que continúe la investigación. Quiero saber absolutamente todo, cada conversación, cada movimiento, cada plan que tienen. No importa el costo». «Entendido, señor Ruiz. ¿Hay algo específico que busque? Quiero saber si hay más gente involucrada, y quiero evidencia tan sólida que cuando llegue el momento de confrontarlos, no puedan negarlo ni escapar de las consecuencias». Félix guardó silencio por un momento. «¿Está seguro de que quiere continuar por este camino? A veces es mejor simplemente divorciarse y seguir adelante». Siguieron adelante con mi dinero, con mi confianza, con mi vida durante 14 meses. Ahora es mi turno. La oficina de la abogada Elena Navarro Campos estaba en el Paseo de la Castellana, piso 15 de una torre de cristal con vistas panorámicas a Madrid. 41 años, cabello castaño recogido en moño impecable, traje azul marino que transmitía autoridad sin ostentación. Su despacho tenía estanterías repletas de códigos legales y una mesa de caoba donde colocó una grabadora digital antes de empezar. «Todo lo que me cuente aquí está protegido por secreto profesional, señor Ruiz. Puede hablar con total libertad». Le mostré las carpetas que Félix había compilado durante 3 semanas de investigación, 97 fotografías, 14 grabaciones de audio, extractos bancarios que documentaban cada euro desviado, registros de entrada y salida del apartamento en Malasaña, todo organizado cronológicamente, con fechas, horas y localizaciones exactas. Elena revisó cada documento con meticulosidad profesional. No mostró sorpresa ni juicio. Tomaba notas en una tablet mientras examinaba las pruebas. «Material sólido», dijo finalmente, «más que suficiente para un divorcio contencioso por adulterio. En España, cuando se demuestra infidelidad con esta claridad, el cónyuge culpable pierde derecho a pensión compensatoria y la partición de bienes. Ahí es diferente. Están casados en régimen de gananciales, ¿correcto? Sí. Entonces, por ley, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen al 50%, independientemente de quién aportó el dinero. Incluye el apartamento, cuentas bancarias, inversiones». Sentí una punzada de frustración. «Entonces, después de robarme y traicionarme, todavía se queda con la mitad de todo lo que construí». «Técnicamente sí, pero hay matices. El desvío de los 93.000 euros puede reclamarse como apropiación indebida de fondos conyugales. Puedo demandar que esa cantidad le sea restituida con intereses antes de la partición. También podemos argumentar que la inversión inicial en su empresa de 180.000 euros fue un préstamo personal, no una donación. ¿Funcionaría?». Elena inclinó la cabeza pensativa. «Depende de cómo documentó esa transacción. ¿Tiene contratos firmados? ¿Acuerdos escritos?». Negué con la cabeza. «Fue transferencia bancaria directa. Beatriz dijo que necesitaba capital para empezar y yo simplemente lo transferí. Éramos matrimonio. Confiaba en ella. La confianza no sirve en tribunales, señor Ruiz, pero la transferencia bancaria sí. Podemos construir un caso. No garantizo éxito total, pero reduciremos significativamente lo que ella reciba». «¿Cuánto tiempo tomaría todo el proceso?». «Divorcio contencioso en Madrid, entre 8 y 12 meses desde presentación de demanda hasta sentencia.
Si apelan, añada 6 meses más. Recuperación de fondos desviados. Otros 8 a 10 meses en proceso civil paralelo. Casi 2 años de procedimientos legales. 2 años viendo a Beatriz, probablemente con Gonzalo a su lado, defendiéndose en tribunales. La idea me revolvió el estómago. Mientras tanto, ¿qué puedo hacer para proteger mis activos? Elena se reclinó en su silla ejecutiva. Ahí viene la parte delicada. No puede ocultar bienes ni transferirlos fraudulentamente. Eso es ilegal y contraproducente. Pero sí puede reorganizar legalmente sus inversiones personales. Sacó una libreta y comenzó a hacer cálculos rápidos basados en la información patrimonial que le había proporcionado. Tiene 485.000 euros en fondos de inversión a su nombre personal, adquiridos antes del matrimonio con herencia de sus padres. Esos no entran en gananciales. Manténgalos exactamente donde están. El apartamento vale aproximadamente 620.000 euros según tasación actual. Ese sí se divide. Cuentas corrientes conjuntas suman 115.000. También se dividen. Su plan de pensiones privado con 230.000 euros. Protegido legalmente, no puede tocarlo hasta jubilación. Hizo números mentalmente. Calculando partición justa y asumiendo que recuperamos los 93.000 desviados, usted saldría con aproximadamente 580.000 euros líquidos más sus inversiones protegidas. Ella con unos 400.000, considerando que debe devolver lo robado y que pierde participación en ciertos activos por su conducta. No era perfecto, pero era mejor que regalarle la mitad de todo sin consecuencias. ¿Qué recomienda como siguiente paso? Elena juntó las manos sobre la mesa. Depende de sus objetivos. ¿Quiere simplemente divorciarse lo más rápido posible? ¿O quiere que esto duela? La pregunta me detuvo. Durante semanas había operado en modo supervivencia, recolectando información, controlando emociones. Pero ahora, sentado frente a esta mujer que me ofrecía opciones concretas, tuve que enfrentarme a lo que realmente quería. Quiero justicia. Quiero que enfrenten consecuencias reales por lo que hicieron. Entonces, sugiero que obtengamos más evidencia. Específicamente, necesitamos pruebas en vídeo del adulterio. Audio es bueno, fotografías son mejores, pero grabaciones de vídeo dentro del apartamento donde se encuentran serían definitivas. También necesitamos documentar cualquier conversación donde admitan el desvío de fondos o los planes para el nuevo negocio. ¿Cómo conseguimos eso? Su investigador privado puede instalar cámaras ocultas si consigue acceso al apartamento. Legalmente es zona gris, pero si el vídeo captura conducta criminal como conspiración para fraude, los tribunales suelen admitirlo como prueba. Pensé en ello. Félix había mencionado que Gonzalo alquilaba ese apartamento. Conseguir acceso sería complicado, pero no imposible. Hay otra opción, continuó Elena. Podría crear una situación controlada donde usted esté presente y los confronte con evidencia. Si reaccionan admitiendo los hechos, esas declaraciones serían admisibles. ¿Una trampa? Una oportunidad para que la verdad salga a la luz bajo circunstancias que usted controla en lugar de que ellos controlen. La idea tenía mérito. Durante 14 meses ellos habían controlado la narrativa, los tiempos, las mentiras. Ahora podía invertir esa dinámica. Necesito pensarlo, dije levantándome. ¿Cuántos son sus honorarios? 500 euros la hora para procedimientos de divorcio. Este caso requiere mínimo 100 horas. Anticipo de 20.000 euros ajustable según desarrollo. Le extendí la mano. Tiene un cliente, doctora Navarro. Prepárese para guerra legal. Esa noche tomé decisiones financieras que había postergado. Consolidé mis fondos de inversión en una cuenta de gestión patrimonial más segura. Revisé documentos del apartamento. Actualicé mi testamento eliminando a Beatriz como beneficiaria de mi seguro de vida. Y comencé a planear la confrontación que terminaría con 23 años de matrimonio y cambiaría nuestras vidas para siempre. El plan requería coordinación precisa. Félix Ortega consiguió 4 microcámaras de alta definición del tamaño de botones, con grabación continua de hasta 72 horas y almacenamiento en la nube.
dispositivos profesionales que costaban 1.200 euros cada uno. Los compré sin pestañear. ¿Dónde quiere instalarlas?, preguntó Félix cuando nos reunimos en su oficina el jueves 27 de junio. Necesito cobertura del salón y el dormitorio principal. Esos serán los espacios donde pasen más tiempo. ¿Tiene acceso libre a su casa todavía? ¿Beatriz no sospecha nada? Nada. Sigo siendo el esposo trabajador y confiado de siempre. Esa misma tarde, mientras Beatriz estaba en el estudio hasta las 7, instalé las cámaras personalmente. Félix me había enseñado cómo hacerlo. La primera fue en el salón, oculta dentro del detector de humo del techo, con vista completa del sofá y mesa de comedor. La segunda en la estantería de libros, camuflada entre los lomos de una enciclopedia que nadie abría. La tercera en el dormitorio, dentro del reloj digital de la mesita de noche del lado de Beatriz. La cuarta en el marco de un cuadro del pasillo que daba vista a la entrada principal. Todas transmitían video en tiempo real a mi teléfono móvil a través de aplicación cifrada. Podía ver mi propia casa desde cualquier lugar del mundo. El siguiente paso era crear la oportunidad perfecta para la trampa. El viernes, durante la cena, comenté casualmente: me llamaron de la oficina central en Barcelona. Necesitan que revise personalmente el proyecto del edificio residencial en Diagonal. Problemas con los permisos municipales. Beatriz alzó la vista de su ensalada con expresión de inocente interés. ¿Cuándo tienes que ir? Salgo el domingo por la tarde. Estaré fuera hasta el miércoles. 5 días completos. Es molesto, pero no hay alternativa. Vi el brillo en sus ojos. 5 días. Más tiempo del que habían tenido nunca. No te preocupes, cariño. Aprovecharé para adelantar trabajo en el estudio. Tenemos 2 proyectos nuevos que requieren toda mi atención. Apostaba mi vida a que esos proyectos se llamaban Gonzalo. El domingo 30 de junio a las 6 de la tarde hice mi actuación final. Maleta en mano, ropa doblada visible, billetes de avión impresos sobre la mesa del salón donde Beatriz pudiera verlos. Vuelo IB 67433 a Barcelona. Salida 21:15 horas. Regreso el miércoles. ¿Llevas todo lo que necesitas?, preguntó ayudándome con el maletín del portátil. Creo que sí. Documentos, cargadores, ropa para 3 días. Me besó en los labios. Un beso que sabía absolutamente vacío. Que tengas buen viaje. Llámame cuando llegues al hotel. Lo haré. Bajé las escaleras, tomé un taxi que esperaba en la esquina. Al Hotel Catalonia Plaza Mayor, le dije al conductor. A 3 kilómetros de mi casa, 15 minutos en coche. Registré entrada en la habitación 406 a las 7:10 de la noche. Pagué 5 noches por adelantado. 1.180 euros en total. Dinero bien gastado para documentar la destrucción de mi matrimonio. A las 7:30 abrí la aplicación de las cámaras en mi teléfono. 4 pantallas divididas mostraban mi apartamento vacío. Beatriz todavía no aparecía en ningún ángulo. Probablemente estaba en el baño arreglándose. A las 8:15 la vi salir del dormitorio. Llevaba el vestido rojo que le regalé por su cumpleaños. El escote pronunciado, tacones altos, maquillaje perfecto. Se veía hermosa. Se veía como la mujer que dejé de conocer hacía 14 meses. La cámara del salón captó cómo encendía velas aromáticas en la mesa del comedor. Preparó 2 copas de vino tinto. Puso música suave de fondo, algo de jazz que reconocí como el álbum que escuchamos en nuestra luna de miel hace 23 años. La ironía era nauseabunda. A las 9:57 recibió llamada en su móvil. No pude escuchar la conversación porque las cámaras no tenían audio activado todavía, pero por sus gestos animados y sonrisa amplia, supe exactamente quién llamaba. A las 10:17 de la noche del domingo 30 de junio de 2024, la cámara del pasillo registró la puerta principal abriéndose. Gonzalo Vega Torres entró usando llaves propias. Llevaba ramo de rosas rojas y botella de champán Moet en Chandon de 120 euros. Beatriz corrió hacia él. Literalmente corrió. Se lanzó a sus brazos. El beso que compartieron duró 42 segundos. Lo sé porque miré el contador de tiempo en la esquina de la pantalla
incapaz de apartar los ojos. «Te extrañé tanto», alcancé a leer en sus labios cuando finalmente se separaron. Gonzalo la levantó del suelo, girándola. Ambos reían como adolescentes enamorados. Entraron al salón todavía abrazados. La cámara oculta en la estantería captó el ángulo perfecto cuando Gonzalo sacó una cajita del bolsillo de su chaqueta. «Joyería». La abrió mostrándosela a Beatriz. Ella se llevó las manos a la boca con expresión de sorpresa y alegría. «Un collar». Pude ver el destello del oro incluso a través de la imagen digital. Gonzalo se lo puso en el cuello. Ella se miró en el espejo del salón, tocando la joya con dedos temblorosos. Se besaron nuevamente. Sirvieron el champán. Brindaron. La cámara del salón, con el micrófono ahora activado remotamente, captó las palabras exactas. «Por nuestro futuro juntos», dijo Gonzalo alzando su copa. «Por el apartamento que será solo nuestro en 6 meses», respondió Beatriz, chocando su copa contra la de él. «¿Ya hablaste con el abogado sobre el divorcio?» «Todavía no. Quiero esperar hasta que tengamos todo listo para el segundo local. Así, cuando pida la separación, ya tendré mi propio negocio establecido sin depender económicamente de él». «Inteligente. Siempre tan inteligente, mi amor». Se sentaron en el sofá, el mismo sofá donde yo veía películas los domingos. Gonzalo pasó su brazo alrededor de los hombros de Beatriz. «¿Crees que sospecha algo?», preguntó él. Beatriz rió. Esa risa que durante años me había parecido musical, ahora sonaba cruel. «Javier, por favor, ese hombre solo piensa en sus proyectos arquitectónicos y reuniones aburridas. Podría tener amante viviendo en el cuarto de invitados y no se daría cuenta». Cada palabra era veneno inyectado directamente en mis venas. Pero continué grabando. Durante el resto de esa noche del domingo, grabé 11 horas continuas. Los vi cenar juntos en mi mesa, los vi bailar lentamente en mi salón. Escuché conversaciones sobre el futuro que planeaban construir juntos, sobre viajes que harían cuando ella finalmente se liberara de mí. Cada minuto quedó documentado con marcas de tiempo precisas en archivos digitales que se almacenaban automáticamente en la nube. A las 4 de la madrugada apagué la aplicación. No podía seguir mirando. Necesitaba dormir aunque fuera unas horas. Cuando desperté a las 9 del lunes, volví a abrir las cámaras. Gonzalo seguía allí. Dormía en mi cama junto a Beatriz, su brazo rodeándola posesivamente. Me preparé un café en la habitación del hotel, usando la cafetera eléctrica que había en el minibar. El sabor era amargo, pero lo necesitaba. Tenía reuniones reales de trabajo esa mañana. La vida no se detenía solo porque la mía se estuviera desmoronando. A las 2 de la tarde, entre una videoconferencia y otra, revisé nuevamente las imágenes en vivo. Beatriz y Gonzalo almorzaban en el salón. Pasta con vino blanco. Conversaban relajados, cómodos en su traición. A las 2:34 de la tarde del lunes 1 de julio, la cámara del pasillo detectó movimiento en la puerta principal. Alguien estaba usando llaves para entrar. Mi primer pensamiento fue pánico. ¿Algún vecino con emergencia? La portera. Pero quien entró no fue ningún extraño. Era Marcos, mi hijo, con llaves de nuestro apartamento, entrando como si nada mientras su madre estaba con su amante. El shock me dejó paralizado frente a la pantalla del móvil. Marcos cerró la puerta tras de sí y caminó directamente al salón como quien llega a su propia casa. Beatriz y Gonzalo alzaron la vista. Ninguno mostró sorpresa. Ninguno pareció alarmado o avergonzado. «Llegas tarde», dijo Beatriz con tono maternal. «Dije a las 2 en punto». «Había tráfico en Gran Vía», respondió Marcos quitándose la chaqueta y dejándola sobre el respaldo de una silla. Mi silla. Gonzalo se levantó y estrechó la mano de mi hijo. «¿Cómo va el máster, chaval?» «Agotador. Última semana antes de vacaciones de verano». «¿Queda pasta?» Beatriz le sirvió un plato. Los tres se sentaron alrededor de la mesa como una familia. Una familia que no me incluía. «¿Tu padre sigue en Barcelona?», preguntó Gonzalo con tono casual mientras bebía vino. «Supuestamente hasta el miércoles. 5 días completos esta vez. Récord personal». Los tres rieron. Esa risa compartida, ese momento de complicidad a mis espaldas,
Me dolió más que cualquier beso que hubiera presenciado entre Beatriz y Gonzalo. «Perfecto», dijo Beatriz. «Marcos, necesito que revises los documentos del préstamo comercial que solicitamos. Tu padre tiene contactos en el sector bancario, y si por casualidad pregunta algo cuando regrese, quiero que la historia sea consistente». Marcos asintió mientras comía. «Tranquila, mamá, lo tengo controlado. Si pregunta, le diré que es un proyecto tuyo independiente financiado por inversores externos. Nunca va a investigar más allá de eso». «Es tan predecible», intervino Gonzalo reclinándose en la silla con expresión de suficiencia absoluta. 23 años casados y la rutina nunca cambia. Trabajo, reuniones, proyectos. El hombre es una máquina de hacer dinero sin vida propia. Exactamente por eso funciona también esto, agregó Beatriz señalando entre ella y Gonzalo. Mientras él esté ocupado construyendo edificios para otros, nosotros construimos nuestro futuro real. Marcos pinchó un trozo de pasta con su tenedor. ¿Cuándo van a dar el siguiente paso? Ya llevan más de un año. ¿No sería más fácil pedir el divorcio directamente? Paciencia, hijo. Estas cosas requieren planificación. Quiero asegurarme de que cuando pida la separación tenga todo alineado. El segundo local funcionando, las cuentas organizadas, evidencia documentada de que tu padre no me prestaba atención suficiente para justificar el divorcio. Así el juez será más favorable conmigo en la partición de bienes. Las palabras de mi esposa eran calculadas, frías, metódicas. No era pasión ciega, era estrategia deliberada. ¿Y yo qué gano con todo esto?, preguntó Marcos. La pregunta me congeló la sangre. Beatriz sonrió. Ya hablamos de eso, cariño. Cuando consiga el divorcio y establezca mi nuevo negocio con Gonzalo, te daremos el apartamento pequeño en Malasaña, el que Gonzalo alquila ahora. 35 metros cuadrados, pero en zona excelente. Vale unos 200.000 euros en el mercado. Será tuyo, a tu nombre. ¿A cambio de qué? A cambio de tu silencio ahora y tu testimonio después, si lo necesitamos. Si tu padre decide ponerse difícil en el divorcio, necesitaré que declares que él era ausente, que no participaba en la vida familiar, que me dejaba sola constantemente. Marcos consideró la propuesta. 200.000 euros de apartamento, por decir la verdad de que papá siempre estaba trabajando, suena justo, exacto. Y no estarías mintiendo técnicamente, tu padre sí trabaja demasiado, solo que, bueno, omites mencionar ciertos detalles. Los tres volvieron a reír. Esa risa conspiratoria que celebraba mi destrucción mientras comían la comida que yo había pagado, en el apartamento que yo mantenía, planeando robarme con el hijo que yo había criado. Gonzalo se sirvió más vino. Brindo por la familia perfecta, por Beatriz, quien tuvo el coraje de buscar la felicidad que merecía, por Marcos, quien entiende que la lealtad real es hacia quien te hace feliz, no hacia quien simplemente paga las cuentas. Y por mí, el afortunado que encontró a la mujer correcta, aunque ya estuviera casada. Chocaron copas. Los tres bebieron. ¿Y qué pasa con papá después del divorcio?, preguntó Marcos limpiándose la boca con servilleta. ¿Seguirán financiándome la universidad? Tu padre tendrá que pagar pensión alimenticia hasta que termines el máster, explicó Beatriz. Es ley. Tienes 26 años, pero sigues siendo estudiante dependiente. Probablemente unos 1.500 euros mensuales. Más que suficiente. ¿Y después? Después tendrás tu apartamento, tu título universitario y contactos en el negocio de decoración. Estarás preparado para la vida adulta. Tu padre ya habrá cumplido su función. Su función, como si yo fuera simplemente un cajero automático programado para dispensar dinero hasta que dejara de ser útil. Permanecí en esa habitación de hotel, mirando la pantalla hasta que anocheció. Grabé cada segundo, cada palabra. 11 horas y 18 minutos de material que documentaban no solo adulterio, sino conspiración familiar completa para fraude económico y manipulación legal. Cuando Marcos finalmente se despidió a las 6 de la tarde, abrazó a su madre. Gracias por incluirme, mamá. Papá nunca me trató como adulto capaz de tomar decisiones propias. Tú sí.
Beatriz le acarició el rostro. Eres mi hijo. Siempre estaremos juntos en esto. El martes 2 de julio, recibí llamada inesperada de Félix a las 11 de la mañana. Su voz sonaba diferente, urgente. Señor Ruiz, necesito verlo inmediatamente. Encontré algo que cambia completamente el panorama. ¿Qué encontraste? No por teléfono. Venga a mi oficina, es importante. Una hora después estaba sentado frente a su escritorio. Félix tenía su portátil abierto y expresión grave que no auguraba nada bueno. Recuerda que le pedí permiso para investigar a fondo las actividades comerciales de Gonzalo Vega, ¿verdad? Asentí. Sí, querías verificar si había más irregularidades financieras. Contraté a un especialista en informática forense. Conseguimos acceso al ordenador personal de Gonzalo. Lo que encontramos va mucho más allá de simple adulterio. Giró la pantalla hacia mí. Mostraba carpetas digitales organizadas por fechas. Reconocí inmediatamente los archivos. Eran planos arquitectónicos. Mis planos arquitectónicos. ¿Qué es esto?, pregunté aunque ya conocía la respuesta. Durante los últimos 10 meses, Gonzalo Vega ha copiado 47 proyectos arquitectónicos completos de su ordenador de trabajo. Diseños residenciales, planos comerciales, cálculos estructurales, todo. La sangre se me heló. ¿Cómo consiguió acceso a mis archivos? Félix abrió otra carpeta mostrando capturas de pantalla de correos electrónicos. Su esposa le proporcionó sus contraseñas. Mire esta conversación entre ellos del 22 de abril. Leí el mensaje de Beatriz a Gonzalo. Mi amor, las claves de acceso de Javier a la plataforma empresarial son usuario Javier RM 2024, contraseña Arquitecto Madrid 77. No cambies nada, solo copia los proyectos que necesites. Él nunca revisa los registros de acceso. Mi propia esposa, entregándole mis credenciales corporativas al hombre con quien me engañaba. ¿Para qué quería mis proyectos? Félix abrió un documento de Excel. Los vendió. Mire esta hoja de cálculo que encontramos en su disco duro. La tabla mostraba nombres de constructoras competidoras. Junto a cada nombre había descripción de proyecto, fecha de venta y cantidad recibida. Los números me golpearon como martillazos. Proyecto edificio residencial Aravaca, 15.000 euros vendido a Construcciones Hernández. Diseño complejo comercial Móstoles, 22.000 euros vendido a Inmobiliaria Castilla. Planos Reforma Hotel Centro Madrid, 38.000 euros vendido a Reformas Delgado. La lista continuaba, página tras página de mis proyectos, mi trabajo, mi propiedad intelectual vendida a empresas que competían directamente con mi firma. ¿Cuánto suma en total? 127.000 euros en los últimos 10 meses. Todo depositado en cuenta bancaria personal de Gonzalo Vega en el Banco Sabadell. Sentí vértigo. No era solo traición matrimonial, era robo industrial, espionaje corporativo. Mi esposa no solo me engañaba con ese hombre, sino que le ayudaba activamente a robar mi trabajo para enriquecerse juntos. Hay más, continuó Félix, sin darme tiempo a procesar. Encontramos solicitud de patente presentada por Gonzalo el 3 de junio. Intenta registrar a su nombre un sistema de diseño modular que usted desarrolló hace 2 años. Me mostró los documentos oficiales. Mi sistema, el que había costado meses perfeccionar, el que había presentado en Conferencia Internacional de Arquitectura Sostenible, ahora figuraba en solicitud de patente como invención original de Gonzalo Vega Torres. Si esa patente se aprueba, usted no podrá usar su propio sistema sin pagarle regalías. Y peor aún, él podría demandar a su empresa por supuesta infracción de propiedad intelectual. La magnitud del engaño me abrumó. No había sido romance apasionado que surgió espontáneamente. Había sido operación calculada desde el principio. Gonzalo necesitaba acceso a mis diseños. Beatriz era la llave perfecta. El adulterio probablemente fue simplemente medio para un fin mucho más lucrativo. ¿Beatriz sabía sobre las ventas de proyectos? Félix asintió mostrándome otro correo electrónico fechado del 12 de mayo. Beatriz escribía a Gonzalo: Amor, los 22.000 de Móstoles ya llegaron a tu cuenta. Cuando tengamos suficiente dinero acumulado,
Podemos abrir el segundo local sin necesitar préstamo bancario. Eres un genio aprovechando los recursos que Javier deja tan expuestos. Recursos. Llamaba a mi trabajo recursos para aprovechar. Esto es criminal, dije con voz temblorosa. No es solo divorcio, es fraude, robo de propiedad intelectual, conspiración. Exactamente, y cambia completamente la estrategia legal. La doctora Navarro necesita ver esto inmediatamente. Con estas pruebas podemos presentar denuncia penal además de demanda civil. Félix me entregó pendrive USB. Aquí está todo. Correos electrónicos completos, extractos bancarios de las transferencias, copias de los proyectos robados con metadatos que demuestran autoría original suya, la solicitud de patente fraudulenta, 243 páginas de evidencia documental. Tomé el dispositivo con manos que temblaban de rabia contenida. Durante 14 meses, había pensado que el peor escenario era que mi esposa me amara menos, que hubiera encontrado conexión emocional con otro hombre. Podía haber vivido con eso eventualmente. El corazón humano es impredecible. Pero esto no era asunto del corazón. Era crimen organizado ejecutado por las dos personas que más confiaba, mi esposa y mi hijo, quien según las grabaciones sabía perfectamente sobre el negocio que su madre construía con Gonzalo. ¿Qué recomienda como siguiente paso?, pregunté tratando de mantener compostura profesional. Termine la semana de supuesta ausencia según el plan original. Deje que se sientan seguros. Mientras tanto, coordino con la doctora Navarro para preparar confrontación legal definitiva. Cuando regrese el miércoles, tendremos todo listo para activar demandas simultáneas. Divorcio contencioso, denuncia criminal por robo de propiedad intelectual, demanda civil por daños y solicitud de medidas cautelares para congelar cuentas bancarias de ambos. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Gonzalo note que accedimos a su ordenador? Nuestro especialista no dejó rastros. Pero para mayor seguridad, actuemos dentro de las próximas 72 horas. El viernes, a más tardar. Salí de esa oficina con el pendrive guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta. 127.000 euros robados. 47 proyectos vendidos ilegalmente, una patente fraudulenta, 93.000 desviados de la empresa y mi hijo cómplice de todo, recibiendo promesas de apartamento a cambio de traicionarme. La cuenta final estaba clara. No pelearía solo por dignidad o justicia emocional. Pelearía por cada euro robado, cada diseño plagiado, cada mentira documentada. El miércoles 3 de julio regresé oficialmente de Barcelona. Beatriz me recibió en casa con beso rutinario y pregunta sobre cómo había ido el viaje. Mentí diciendo que todo se había resuelto satisfactoriamente. Ella sonrió aliviada. Durante los siguientes 3 meses viví doble vida perfectamente orquestada. De día era el esposo dedicado, el arquitecto responsable, el padre que transfería puntualmente 1.800 euros mensuales a la cuenta de Marcos para su manutención. De noche revisaba cada documento legal que Elena Navarro preparaba con precisión quirúrgica. Las demandas se redactaron en agosto. 3 documentos separados pero coordinados. Divorcio contencioso por adulterio con solicitud de eliminación total de pensión compensatoria. Denuncia penal contra Gonzalo Vega Torres por robo de propiedad intelectual, fraude y apropiación indebida. Demanda civil contra ambos. Beatriz y Gonzalo por conspiración para defraudar y daños económicos calculados en 218.000 euros. Elena también preparó notificación formal para Marcos. No podía desheredarlo completamente, según legislación española, que protege legítima estricta de los hijos, pero sí podía cortarle todo apoyo financiero mientras estuviera vivo. El documento especificaba cancelación inmediata de pago de matrícula universitaria restante, suspensión de transferencias mensuales, eliminación como beneficiario de seguro de vida, reducción de herencia futura al mínimo legal obligatorio. ¿Está seguro de que quiere incluir a su hijo en esto?, preguntó Elena cuando revisamos los papeles finales en su despacho el 27 de septiembre. Vi las grabaciones. Escuché sus palabras. Marcos eligió bando conscientemente.
Ahora vivirá con consecuencias de esa decisión. El lunes 30 de septiembre a las 9 de la mañana, todo estaba listo. Elena había coordinado con oficial judicial llamado Vicente Ramos Ortiz para que nos acompañara como testigo oficial. Las demandas estaban selladas y registradas en tribunales. Las cuentas bancarias de Gonzalo ya tenían orden de embargo preventivo pendiente de ejecución. Solo faltaba el momento de confrontación. Esa misma mañana llamé a Beatriz desde la oficina. Olvidé unos documentos importantes en casa. Voy a pasar a recogerlos a las 11. ¿Estarás allí? Sí, cariño. Trabajo desde casa hoy. Tengo reunión virtual a las 12. Perfecto. Sabía por las cámaras que los lunes Gonzalo visitaba el apartamento entre las 10 y las 2 de la tarde. Beatriz le había dado acceso permanente durante mis horarios laborales normales. A las 10:45, Elena, el oficial Vicente y yo nos estacionamos frente al edificio en Chamberí. Revisé mi teléfono. La aplicación de cámaras mostraba a Beatriz y Gonzalo en el salón. Él estaba sentado en el sofá revisando papeles. Ella preparaba café en la cocina. ¿Listo?, preguntó Elena con maletín de cuero que contenía 243 páginas de evidencia organizada en carpetas etiquetadas. Listo. Subimos las escaleras. El oficial Vicente llevaba su identificación judicial visible. Elena vestía traje gris oscuro que proyectaba autoridad absoluta. Yo llevaba las llaves de mi propio apartamento en la mano. A las 11:02 de la mañana del lunes 30 de septiembre de 2024, abrí la puerta de mi casa por última vez como esposo casado. El sonido de la llave en la cerradura hizo que Beatriz saliera de la cocina. Su expresión pasó de confusión a terror absoluto en 2 segundos cuando vio que no estaba solo. «¿Javier? ¿Quiénes son estas personas?» Gonzalo apareció detrás de ella. Al verme, su rostro perdió todo color. Intentó retroceder hacia el dormitorio, pero Elena habló con voz que cortó el aire como cuchillo. «Señor Gonzalo Vega Torres, quédese exactamente donde está. Soy la doctora Elena Navarro Campos, abogada del señor Javier Ruiz Morales. Este es Vicente Ramos Ortiz, oficial judicial del Tribunal de Primera Instancia de Madrid». Vicente mostró su credencial. Gonzalo se quedó paralizado. «¿Qué significa esto?», preguntó Beatriz con voz aguda. «¿Javier?». Entré al salón que había sido mi hogar durante 23 años. Me senté en mi sillón favorito con calma deliberada. Elena y Vicente permanecieron de pie, flanqueándome como guardias. «Significa que el teatro terminó, Beatriz. Los 14 meses de mentiras, las noches con tu amante en mi cama, los 93.000 euros robados de la empresa, los 127.000 que Gonzalo ganó vendiendo mis proyectos arquitectónicos. Todo terminó hoy». Beatriz negó con la cabeza violentamente. «No sé de qué hablas, estás loco». Elena abrió su maletín con movimiento preciso. Sacó la primera carpeta. Carpeta A. Documentación fotográfica y videográfica de adulterio. 72 horas de grabación continua tomadas en este apartamento durante el fin de semana del 30 de junio al 2 de julio. Incluye conversaciones explícitas sobre planes de divorcio y distribución de bienes. Colocó la carpeta sobre la mesa de café. Beatriz la miró como si fuera serpiente venenosa. Carpeta B. Extractos bancarios demostrando desvío sistemático de fondos de Moreno, diseños interiores, a cuenta conjunta no declarada. Total sustraído, 93.000 euros durante 14 meses. Segunda carpeta sobre la mesa. Carpeta C. Evidencia de robo de propiedad intelectual. 47 proyectos arquitectónicos de autoría del señor Ruiz, vendidos ilegalmente por el señor Vega a empresas competidoras. Total obtenido, 127.000 euros. Incluye correos electrónicos donde la señora Beatriz Moreno proporciona contraseñas de acceso corporativo al señor Vega. Gonzalo finalmente habló con voz temblorosa. «Eso es invasión de privacidad. No pueden usar información obtenida ilegalmente». Elena sonrió sin humor. Las grabaciones se realizaron en propiedad del señor Ruiz con equipos instalados por él mismo, completamente legal. Los correos electrónicos
se obtuvieron mediante peritaje informático autorizado en investigación de fraude corporativo, admisibles en cualquier tribunal. Carpeta D, continuó Elena implacable. Solicitud fraudulenta de patente presentada por el señor Vega, intentando registrar como propio un sistema de diseño modular desarrollado por el señor Ruiz en 2022. Esto constituye plagio industrial y puede resultar en penas de hasta 4 años de prisión según Código Penal Español. Cuarta carpeta. La pila crecía sobre la mesa como monumento a su traición. Y finalmente carpeta E, transcripciones completas de conversaciones entre la señora Moreno, el señor Vega y Marcos Ruiz Moreno, hijo de mi cliente, donde los tres discuten estrategias para maximizar beneficios económicos del divorcio mediante testimonios falsos y ocultación de activos. Beatriz se dejó caer en el sofá. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Javier, por favor, ¿podemos hablar de esto? Fue un error. Lo siento tanto. Ahora llora. Dije con voz que no reconocí como mía. 14 meses no lloró. 14 meses planeó mi destrucción con sonrisas y besos falsos. Beatriz se arrodilló frente a mí. Literalmente se arrodilló en el suelo del salón con las manos juntas en gesto de súplica. El maquillaje corrido por las lágrimas le daba aspecto descompuesto. Javier, por favor, escúchame. Cometí el error más grande de mi vida. Estaba confundida, sola, buscando atención que sentía que no recibía. Pero te amo. Siempre te he amado. Gonzalo no significa nada comparado contigo. Gonzalo la miró con expresión de absoluta traición. Beatriz, ¿qué estás diciendo? Cállate, Gonzalo, le espetó ella sin mirarlo siquiera. Sus ojos permanecían fijos en mí, desesperados. Javier, devolveré cada euro, los 93.000 de la empresa, lo juro. Venderé el estudio de decoración si es necesario. Terminaré cualquier relación con Gonzalo hoy mismo. Ahora delante de ti. Solo dame una oportunidad de arreglarlo. 23 años de matrimonio, dije con voz plana. Los tiras así de fácil. Hace 5 minutos estabas con él planeando nuestro divorcio. Ahora de repente me amas. Estaba asustada de perderte, por eso planeaba pedirte el divorcio primero, para no enfrentar el rechazo. Pero si me das otra oportunidad, haré terapia de pareja, lo que sea necesario. No destruyas nuestra familia por un error. Elena intervino con tono profesional. 14 meses de adulterio sistemático, robo documentado, conspiración premeditada. Eso no es un error, señora Moreno. Es campaña sostenida de traición y fraude. La puerta del apartamento se abrió abruptamente. Marcos entró precipitadamente, claramente alertado por llamada de su madre. Se detuvo al ver la escena. Su madre arrodillada, Gonzalo pálido junto a la ventana, el oficial judicial con su credencial visible, Elena con carpetas esparcidas. «Papá, ¿qué está pasando aquí? Tu madre y su amante están enfrentando consecuencias de sus acciones. Y tú también, Marcos». Mi hijo palideció. «Yo no hice nada». «Sabías. Durante 8 meses sabías y callaste. Peor aún, participaste activamente en su conspiración a cambio de promesa de apartamento. Tengo grabaciones de cada palabra que dijiste en esa mesa el 1 de julio. Marcos negó frenéticamente. Mamá me dijo que era complicado, que no lo entendería, que era mejor no meterme. Ella me manipuló. ¿Te manipuló para aceptar apartamento de 200.000 euros como pago por tu silencio? Yo no lo veía así. Mamá dijo que tú nos abandonabas emocionalmente, que trabajabas tanto que no te importábamos. Me hizo sentir que protegerla era lo correcto. Me levanté del sillón. Marcos retrocedió instintivamente, como si temiera que fuera a golpearlo. Jamás le había levantado la mano en su vida, pero el miedo en sus ojos era real. Durante 26 años te di todo, dije con voz que temblaba de emoción contenida. Educación en los mejores colegios, vacaciones familiares cada verano, pago de universidad completa sin que tuvieras que trabajar. Te regalé coche cuando cumpliste 21 años. Te financié apartamento propio para que tuvieras independencia.
¿Y tú decides que proteger el adulterio de tu madre es lo correcto? Papá, por favor, fui ingenuo. Tenía miedo de perderte a ambos si tomaba partido. Pensé que si guardaba silencio, eventualmente ustedes resolverían sus problemas sin que la familia explotara. La familia ya explotó, Marcos. Hace 14 meses cuando tu madre eligió a otro hombre. Hace 8 meses cuando tú elegiste protegerla. Hoy solo hacemos oficial lo que ya estaba destruido. Elena sacó sobre Manila del maletín. Marcos Ruiz Moreno. Esto es notificación formal de suspensión de apoyo financiero paterno. Efectivo inmediatamente. Cancelación de pago de matrícula universitaria restante. Eliminación de transferencias mensuales por 1.800 euros. Revocación de beneficios de seguro de vida. Tienes 30 días para desalojar el apartamento en calle Atocha que tu padre paga. Marcos abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó el documento legal. Papá, me faltan 28.000 euros para terminar el máster. Es mi último semestre. Si cancelas el pago ahora, pierdo 2 años de estudios. Deberías haberlo pensado antes. Por favor, no hagas esto. Buscaré trabajo, pagaré alquiler, haré lo que sea, pero no me quites la oportunidad de terminar mi carrera. Tu madre te prometió apartamento. Pídeselo a ella o a Gonzalo. Ellos son tus aliados ahora. Beatriz se levantó del suelo y corrió hacia Marcos, abrazándolo protectoramente. Javier, castígame a mí todo lo que quieras, pero no arruines el futuro de nuestro hijo. Él no tiene culpa. ¿No tiene culpa? Sentado en esa mesa, señalé la mesa del comedor. Bebiendo vino que yo compré, comiendo comida que yo pagué, riéndose de mí mientras planeaban robarme. Grabé cada palabra, Beatriz, cada risa, cada conspiración. Gonzalo finalmente encontró su voz. Las acusaciones de robo de propiedad intelectual son falsas. Esos proyectos los desarrollé yo independientemente. Si hay similitudes con tu trabajo, es coincidencia. Elena sonrió fríamente. ¿Coincidencia? Tenemos correos electrónicos fechados donde usted solicita específicamente archivos CAD del señor Ruiz. Tenemos metadatos de los archivos que demuestran que fueron creados en el ordenador corporativo del señor Ruiz entre 2022 y 2024. Tenemos contratos firmados por usted vendiendo esos diseños a Construcciones Hernández, Inmobiliaria Castilla y Reformas Delgado. Eso no prueba nada. Elena sacó otra carpeta. ¿No? Aquí tengo contrato fechado del 12 de mayo firmado por usted vendiendo diseño de complejo comercial en Móstoles a Inmobiliaria Castilla por 22.000 euros. Este diseño, colocó planos sobre la mesa, fue creado por el señor Ruiz el 14 de marzo. Los archivos originales tienen marca de agua digital que identifica su autoría. Su versión es copia exacta, con marca de agua removida torpemente. Gonzalo guardó silencio. No tenía defensa. La denuncia penal ya está presentada en Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, caso número 473224, delito de apropiación indebida de propiedad intelectual con agravante de reincidencia sistemática. Pena probable, entre 2 y 4 años de prisión más indemnización completa de daños. Pagaré todo, dijo Gonzalo desesperado. Devolveré cada euro que gané vendiendo esos proyectos. Retiraré la solicitud de patente. Solo no presenten cargos criminales. Demasiado tarde, respondió Elena. Las negociaciones se hacen antes de presentar demandas, no después. El proceso legal ya está en marcha. 8 meses después de aquel lunes 30 de septiembre, me senté en la terraza de mi nuevo apartamento en el barrio de Salamanca, con vista al Parque del Retiro. Era sábado 28 de mayo de 2025, las 11 de la mañana. El sol primaveral calentaba agradablemente mientras bebía café y revisaba los documentos finales que Elena me había enviado por correo electrónico. La sentencia de divorcio había llegado el jueves anterior. Después de 8 meses de procedimientos, audiencias, declaraciones de testigos y presentación de pruebas irrefutables, el juez dictaminó lo siguiente: matrimonio disuelto por causa de adulterio probado. Beatriz Moreno Sanz perdía cualquier derecho a pensión compensatoria. La partición de bienes gananciales le otorgaba 68.000 euros, cantidad calculada después de descontar
los 93.000 que debía restituir por desvío de fondos empresariales. De los 620.000 euros que valía nuestro antiguo apartamento en Chamberí, yo recibí la totalidad tras comprar su parte correspondiente con los ahorros que había protegido legalmente. Lo vendí inmediatamente por 425.000 euros. No podía vivir en ese espacio contaminado por recuerdos de traición. El proceso criminal contra Gonzalo Vega Torres había concluido 2 semanas antes. Sentencia: 2 años de prisión suspendida condicionada a que pagara indemnización completa de 218.000 euros en 10 años. Pagos mensuales de 1.818 euros durante 120 meses. Si incumplía un solo pago, la suspensión se revocaba y debía cumplir condena efectiva en prisión. Su empresa de decoración compartida con Beatriz quebró en diciembre. Sin capital, sin reputación tras escándalo público del juicio, sin clientes dispuestos a contratar servicios de decoradores involucrados en fraude empresarial. Moreno, Diseños Interiores, cerró definitivamente el 22 de enero dejando deudas de 84.000 euros con proveedores. Beatriz tuvo que vender su coche, un BMW que valía 32.000 euros. Se mudó a apartamento de alquiler en Vallecas, zona mucho más económica que Chamberí. Trabajaba ahora como dependienta en tienda de muebles, ganando 1.300 euros mensuales. A sus 49 años, empezaba de cero sin patrimonio, sin negocio, sin las comodidades que durante 23 años yo le había proporcionado. Gonzalo vivía con su hermana en Getafe. Declaró insolvencia parcial. Todo embargo de sus cuentas bancarias dejó saldo de apenas 6.000 euros. El apartamento en Malasaña que alquilaba lo perdió. Su reputación profesional destruida significaba que ninguna empresa de construcción o decoración en Madrid lo contrataría jamás. Pero la consecuencia que más me dolía, incluso después de todo, era Marcos. Mi hijo abandonó el máster en Administración de Empresas, faltándole exactamente un semestre para graduarse. 28.000 euros de matrícula que no pudo pagar. 2 años de estudios perdidos. Tuvo que desalojar su apartamento en calle Atocha. Se mudó temporalmente con Beatriz a ese pequeño piso de alquiler en Vallecas. Consiguió empleo como asistente administrativo en empresa de logística. Sueldo, 1.180 euros mensuales. Nada comparado con las oportunidades que habría tenido con título de MBA y contactos que yo podía haberle proporcionado. Intentó contactarme 3 veces. Llamadas telefónicas que no respondí. Correo electrónico largo enviado en febrero explicando que había sido manipulado, que entendía mi rabia, que rogaba perdón. Lo borré sin terminar de leerlo. En marzo me envió carta física a mi nueva dirección. No sé cómo consiguió la información. La carta decía: «Papá, sé que no merezco tu perdón. Cada día vivo con vergüenza de mis decisiones. No te pido dinero ni ayuda. Solo quiero que sepas que te extraño y que lamento profundamente haberte traicionado. Tu hijo que no fue digno de ti, Marcos». Guardé esa carta en un cajón sin responder. Tal vez algún día, años en el futuro, cuando el dolor disminuyera, podríamos hablar. Pero no ahora, no cuando la herida seguía sangrando. Mi vida, paradójicamente, floreció después de la destrucción. En noviembre conocí a Silvia Montero Cruz, arquitecta especializada en diseño sostenible, 43 años, divorciada sin hijos. Nos presentaron en conferencia profesional sobre construcción ecológica en Barcelona. Conversamos durante horas sobre proyectos, sobre pasiones compartidas por crear espacios que mejoraran vidas de las personas. Nuestra relación comenzó lentamente, sin apuros, sin mentiras. Silvia sabía exactamente lo que había pasado con Beatriz. Le conté todo durante nuestro tercer encuentro. Ella escuchó sin juzgar, luego compartió su propia historia de exmarido que la había engañado con su mejor amiga. Éramos 2 personas reconstruyéndose, aprendiendo a confiar nuevamente. En febrero mi firma arquitectónica ganó licitación internacional para diseñar complejo residencial sostenible en Lisboa. Contrato de 1.200.000 euros. El proyecto más grande de mi carrera. Me ofrecieron liderarlo personalmente. Acepté.
Significaba viajar a Portugal 2 semanas cada mes durante año y medio, pero Silvia, siendo arquitecta independiente, podía acompañarme. Incluso colaboraríamos en aspectos del diseño relacionados con eficiencia energética, su especialidad. Hoy, sentado en esa terraza con vista al retiro, reflexioné sobre el costo de la justicia. Había ganado legalmente. Recuperé dignidad, patrimonio, control sobre mi vida. Beatriz, Gonzalo y Marcos enfrentaban consecuencias tangibles de sus acciones. Pero 23 años de matrimonio no se borran con sentencias judiciales. Las memorias de Marcos niño, del hombre joven que creí conocer, seguían doliendo. Noches donde me preguntaba si trabajé demasiado, si descuidé señales que debí ver, si parte de la culpa era mía por ausencias emocionales que Beatriz mencionó. Elena me dijo una vez, la venganza perfecta no existe. Siempre cobra precio en quien la ejecuta. Tenía razón. Gané todas las batallas legales, pero perdí familia que creí tener. Sin embargo, mirando hacia adelante en lugar de atrás, vi posibilidades que no existían antes. Silvia entró a la terraza con 2 tazas de té. Se sentó a mi lado, su mano encontrando la mía naturalmente. ¿Pensando en el proyecto de Lisboa?, preguntó. Entre otras cosas. ¿Marcos otra vez? Asentí. Ella apretó mi mano con comprensión silenciosa. Algún día tal vez puedas perdonarlo, pero no estás obligado a hacerlo ahora ni nunca. Lo importante es que elegiste vivir con verdad en lugar de mentira cómoda. Tenía razón. Durante 14 meses viví engañado, feliz en ignorancia construida sobre traiciones. Ahora vivía con verdad dolorosa, pero real. Prefería el dolor honesto a la felicidad falsa. Mi teléfono sonó. Era mi socio de la firma arquitectónica con noticias sobre aprobación final de permisos para el proyecto en Lisboa. Todo adelante. Comienzo de obra en julio. Miré a Silvia. Miré el parque donde familias paseaban en mañana de sábado. Miré los documentos de divorcio finalizados sobre la mesa. 23 años terminados. 52 años cumplidos hace un mes. Resto de mi vida por delante. Y por primera vez en 8 meses, sonreí genuinamente pensando en el futuro. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.